Estamos en un tanatorio y hoy vamos a pasar un día con un maquillador de muertos. Esto es un cuerpo y hoy nos adentraremos en este mundo oscuro. Pues ahora vamos a limpiar un cuerpo. Huele en huevo este cuerpo, huele muchísimo, tiene los pies totalmente podridos. Son las 5:40 y ahora nos toca un viaje de 4 horas a Valencia a vivirlo. Acabamos de llegar al tanatorio, ahora tenemos que ponernos serios, obviamente hay mucha gente aquí que se le han muerto familiares y todo, así que no sé si estoy preparado, la verdad ya no hay marcha atrás. Lo único que espero es no morir del susto, aunque bueno, si pasara, al menos es en un buen sitio. Vamos a entrar. Buenas, ¿qué tal? Encantado. Bien. Un poco químico, tenemos un putrefacto, que es la persona que ya lleva bastante tiempo fallecida y ya empiezan los organismos a... Vale, o sea, se notan los olores también. Se notan los olores. Tenemos que ir con mascarilla, con trajes. Están formando alumnos también, como es una semana de formación para ser tanatopractores. Por supuesto, por respeto y también porque va en contra de las normas de YouTube y todo, no voy a grabar ningún cadáver. Así que no os preocupéis si sois muy aprensivos. Bueno, me da miedo acordarme de mis familiares, porque a mí sí que se me han muerto 3 abuelos. Y en una edad bastante ya mayor. Estoy casi temblando. Cagao. Aquí tenemos el cuerpo que ahora lo han tapado, así que puedo más o menos grabar un poco para que veáis. Cuando lo he visto por primera vez me ha impactado mucho porque parecía un tío durmiendo y es un cuerpo, ¿no? En el pecho tenía muchas cicatrices porque murió de una forma violenta. Entonces esto, verlo también así, de sensaciones, la verdad es como te lo esperas. O sea, como en las películas cuando hacen una autopsia o cualquier cosa. Aquí es el material principalmente que utilizamos pues, para realizar el operativo de embalsamamiento tanatopraxia. Lo que estaría la parte de tanatoestética y reconstrucción de partes faciales, bueno, en general del cadáver, ¿no? Que pues este tipo de pinzas nos permite introducirla en la arteria en el momento que estamos introduciendo el líquido para liberar los coágulos de la sangre cuando estamos realizando el drenaje de la misma arteria, ¿no? O sea, se interactúa con el cuerpo, ¿no? Correcto, ¿sí? Correcto. Aquí me sorprendí porque pensaba que los maquilladores de muertos, como el nombre indica, maquillaban cuerpos solamente, pero también interactúan con ellos, como habéis visto, los masajean, etc. Aquí tenemos varios tipos de aguja. Esta también es una de las más utilizadas, sobre todo la utilizamos para la sutura de cuerpos autopsiados. Estos se le llama cubreojos. Esto es en el caso de que tenga pues, el ojo muy dilatado, o en este caso no tenga lo que es el globo ocular. ¿Esto qué es? Esto es un reposacabezas. Esto, bueno, es un artilugio también que utilizamos mucho, tiene varias posiciones. Es un artilugio que permite que al levantar, a suspender la cabeza, la sangre vaya hacia el corazón y evitemos pues, las livideces en las orejas. Fijaros la normalidad con lo que tratan, o sea, están ahí abriendo, mirando. Estoy bastante en shock. Hace rato ya que estamos escuchando cómo el papel se va moviendo, en una hora que llevamos he pensado 25 veces que se va a levantar y me va a meter una hostia. Mira, fijaros. ¿Veis que se mueve por el aire? Fijaros que aquí hay sangre, aquí también. Esto es sangre de cuando interactúan con el cadáver. Es turbio, es turbio. En una hora que llevamos aquí ya hemos visto 2 ataúdes pequeños de niños que no nos dejan ponerlos por sensibilidad y porque esto impacta mucho a la gente. Es básicamente por niños de menos de 1 año, o bebés o menos de 1 año. O sea, son muy pequeños. ¿La finalidad de todo esto cuál es? La finalidad es el embellecimiento del cadáver. Depende del estado del cuerpo, depende del estado del fallecido como esté. El proceso de putrefacción sigue su curso. Claro, si no hay ningún tipo de conservación, si no hay ningún tipo de preparación hacia el fallecido, incluso pues muy probablemente tendría pérdidas de vómitos y de líquidos por los
fluidos. ¿Y cuál suele ser la causa más común de muerte? Lo que es en muertes naturales, pues parada cardiorrespiratoria, insuficiencia renal, bueno, hay varias patologías, pero no hay una estadística que nosotros controlemos, eso más bien son los medios sanitarios, ¿no? Sí, homicidios, asesinatos, muchos suicidios, puñalamientos, todo. ¿Cuál fue tu experiencia del cuerpo que más te impactó? Sí, mi cuñado, precisamente, sí. Hostia. Sí. ¿Lo trataste tú? Debido a la enfermedad mental que existe hoy en día en la sociedad, pues decidió quitarse la vida y bueno, pues a petición de mi hermana, pues estuve allí. Sí. Me impactó muchísimo, me impactan muchísimo cuando son infantes, cuando son niños, evidentemente. O bueno, a veces un día pillas un mal día y cualquier persona, aunque sea mayor, pues te viene esa ráfaga de, bueno, los sentimientos están ahí, ¿no? El aire tiene que estar frío, ¿no? ¿Mejor? Sí. Es que el aire caliente y el agua caliente está prohibido. Vale. ¿Qué sería? Para vaciar un panteón, un nicho, ¿vale? O por bien a petición de la familia o a petición de cualquier tipo de vía judicial. Y entonces lo que podemos hacer también es una reconstrucción, ¿vale? Aquí tenéis unos restos, se le da sepultura igual cuando se acaba, en este caso, el procedimiento de reconstrucción, o simplemente pues hay que sacarlo y pasarlo a la fosa común. ¿Y cuánto tiempo dirías que ha pasado desde que murió, más o menos? Más de 35 años. En verdad todos vamos a acabar así que racionalmente no hay motivo para tenerle tanto miedo a la muerte. ¿Veis que es una suerte o una desgracia que acabemos así? Ahora vamos a ir a espacios comunes con familias y todo esto, así que mejor nos quitamos esto porque si nos ven así les va a impactar. Cuando ahora hemos vuelto a entrar a la sala, sí que he visto que el olor se nota mucho. Llevamos tanto tiempo dentro que ya nos habíamos acostumbrado, pero cuando vuelves a entrar, dices, me cago en mi puta madre. ¿Cómo estás tú? Yo no sé si podría ser tanatopractor, ¿eh? Es que tu vida se basa en tocar a muertos. No sé. Entre 1.500 y 2.100 euros fijos, más luego puede haber variables, depende de la empresa. A veces, después de incinerar un cuerpo, quedan partes sin descomponer y se pasa por la centrifugadora para que acabe todo en cenizas. Vale, ahora mismo están limpiando en directo un cuerpo, están haciendo el drenaje, no sé si se le va a ver, espero que no, lo he censurado un poco. Huele un huevo este cuerpo, huele muchísimo, tiene los pies totalmente podridos y lo están limpiando y todo. Auténtico. Estamos preparados. Vamos ahora a tocar un cuerpo, a ver qué hago. Vale, le das al botón aquí, ¿vale? ¿Así? Sí, aprieta. ¿Ves moviendo? Es un antibacteriano, es un desinfectante y a la vez nos permite ver dónde se encuentran varias bacterias, residuos y lo demás. No sé, me da como cosa, pero lo puedo hacer. ¿Por qué decidís adentrarte en este mundo? Si es algo vocacional. Sí, en mi caso es algo vocacional, bueno, aquello que lo descubres sobre la marcha, ¿no? En la juventud, qué es lo que más te apasiona y tal. ¿Y siempre te ha traído la muerte a ti? Eso no es para todo el mundo, ¿no? Hay que estar un poco preparado, básicamente. Si alguna vez, por ejemplo, tú lo dejas en una posición al cuerpo y vuelves y está en otra, o alguna vez te ha pasado algo que digas, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Te refieres al rigor mortis, ¿no? El rigor mortis es una rigidez muscular que se desarrolla en el cadáver a partir de las 4 horas de su muerte, y esto puede provocar algún movimiento. Dura de 3 a 4 días. A Enia le acaba de dar un bajón un poco pensando en su abuelo y en la muerte, así que bueno, vamos a compartir un poco reflexiones que estamos teniendo ahora. Bueno, que es triste, pero en cierta medida es bonito, y que la muerte es una realidad para los que están ahí, para los que están ya muertos. No, es una realidad para todos, y que realmente pues, te hace mucho reflexionar sobre lo que quieres en la vida, sobre si estás haciendo lo que quieres, sobre si estás donde estás por quién eres, por lo que te ha pasado. Veis que nos están cogiendo momentos de altibajos. Yo he tenido un momento hace una hora de estar motivadísimo, incluso me empezaba a tocar los cuerpos, y ahora ha venido un momento bajón, el momento real, consecuencia un poco de lo que estamos viviendo, y que creo que si tenéis la posibilidad, adentraros hacia este tipo de cosas tabú y que dan miedo. ¿Y tú crees que la gente suele ser más racional que se dedica a esto? ¿O hay mucha gente emocional que también...? No. O sea, hay un mito que dicen, ¿no? Que somos personas frías, para nada. O sea, yo soy el primer llorón, el primer sentimental, y soy una persona que miro mucho las manos, los detalles. Que le iba a decir que esta iba a ser la última camiseta que se iba a poner, ¿no? Estos son especiales para incinerar, ¿vale? Están libres de barnices y de cualquier tipo de hierros y tal. Este no.
¿Y la gente que suele preferir? Ha subido muchísimo la incineración. Sí. La gente busca esto. Este es un ataúd siempre tenemos un remanente de ataúdes, pues para personas sin recursos, de deficiencia, indigentes y todo esto. Entonces un ataúd más sencillito. Y algo curioso es que hay dos tipos de cementerios, el cementerio cristiano y el cementerio musulmán, ¿no? Entonces ellos pueden tocar a todo tipo de cuerpos, los preparan, ya sea musulmán o cristiano, y al final acaban haciendo una limpieza del cuerpo gente musulmana. O sea, la diferencia es que ellos no pueden hacer la limpieza. Si eres mujer, pues tiene que limpiar a una mujer, y si eres hombre, te tiene que limpiar un hombre y hacer una pequeña ceremonia. Y normalmente no estamos acostumbrados a ver gente aquí enterrada en el suelo. Aquí podemos ver que hay ciertas personas que las enterraron aquí en el suelo. Normalmente están en vertical ahí al fondo, como vemos, porque si no, no cabemos. O sea, se dice que si nos pusiéramos todos en horizontal, no cabríamos, ¿no? Pero pensaba que estos eran musulmanes, pero no, estoy leyendo los nombres y no parecen musulmanes. Ah, mira, ahí está la cruz encima, que no la había visto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar, que la muerte es parte del camino, es parte de lo que nos queda a todos. Que disfrutéis de la vida, que me dejéis un buen like y os suscribáis, porque estos viajes cuestan dinero, cuestan esfuerzo y me encanta hacerlos y que los viváis conmigo. Así que muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros y recordad que todos somos humanos.